¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya, primero, muy buenas tardes a todas y a todos. Este es el lanzamiento del libro Yankee. Un aplauso, por favor. Lanzamiento del libro Yankee de María Pasales, alias Palca, ¿cierto? De Asiática Ediciones. em, Estamos sumamente orgullosos de poder publicar esta primera novela eh, que habla acerca de Japón y que obviamente es el comienzo de un gran camino para nuestra autora y gracias también a la Universidad Andrés Bello por facilitarnos el espacio y su, em, por así decirlo, caballerosidad y, y buen trato con respecto a toda la logística que corresponde a este estudio de televisión. ¿Cómo estás? Súper bien, aquí, bueno, emocionada y también feliz de ver a caras conocidas que me conocen y que saben como el camino que ha sido para mí la escritura, que en su momento, después de 10 años, era como necesito publicar un libro. Y eso, bueno, la primera gratitud en este momento es hacia Asiática Ediciones, hacia Carlos, por lo mismo, por cumplir ese sueño y por derribar un poco la primera como muralla grande del escritor que al final es ser publicado. Entonces, da la oportunidad a muchas más en el futuro, que ojalá así sea. Así que eso, muchas gracias a todos por venir. ¿Comencemos? Comencemos con este lanzamiento del libro Yankee que se sitúa un poco a fines de la década de los 80, principios de los 90, ¿ya? Y antes de eso vamos a hablar un poco acerca de la editorial, no faltaba más, ¿cierto? Asiática Ediciones es una editorial que nace en el 2021, es nuevita en este aspecto, ¿cierto? Pero ya lleva publicado 8 libros con Yankee, ¿ya? 4 de Corea y 4 de Japón, incluyendo el libro de María Paz, de Palca. Es una editorial independiente y una comunidad al fin y al cabo porque se une lo que es el conocimiento acerca de Asia, no solamente Japón, sino que China, Corea, Indonesia, el sudeste asiático, India inclusive, y invita de una u otra manera a todos los investigadores de Asia a poder publicar en la editorial. Tenemos junto con Palca, ¿cierto? Tenemos a autoras como, como Paz Gutiérrez, por ejemplo, autores internacionales como Daniel Arias en México, autores connotados como Eduardo Murillo, que en un libro póstumo, de una u otra manera, habla acerca de su cautiverio en Norcorea. Eh, Tenemos a escritores noveles, por ejemplo, como Carolina Martínez, eh, Franco Bonilla, que hablan acerca del anime y la importancia del anime en la juventud chilena. Entonces es una editorial que tiene temas muy variados, tanto de ficción, en el caso, por ejemplo, ahora de Yankee, pero también de no ficción, como el caso de la historia y cultura de las naciones de Asia. Y principalmente es como bien lo decía Palca, una especie de trampolín eh, para, eh, para nuevos autores que escriben acerca de Asia y que tienen una barrera y una muralla muy, muy, muy grande, que es publicar sus libros de Asia. Y nos enfrentamos, ¿cierto?, a un gran problema, que es, primero, que la bibliografía de Asia es insuficiente en Chile. Hay muy pocos libros de Asia, muy pocas editoriales que llegan a Chile y muy pocas librerías que comercializan sus libros. Y además tenemos la barrera del idioma,
que también Asiática está tratando de soslayar, por así decirlo, trayendo a Chile libros de autores japoneses y con traducciones de chilenos y chilenas que van a traducir aquellos libros. Y junto con ello también iniciar esta colección de novelas y comenzamos de una otra manera con Yanqui. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre mí. Bueno, para los que saben, empecé a escribir no como es comúnmente, que es a través del amor a la literatura y a las ganas de empezar a expresarse a uno mismo, sino porque era súper inquieta, tenía 1000 historias pasando por mi cabeza y llegó el momento en que mi hermano Nicolás, aquí presente, me dijo, ya, pues, ponte a escribir. Y así empezó, básicamente. Empecé con una agenda, de hecho, que me regaló mi tío Jero, aquí presente. Y claro, después me di cuenta que no era sustentable empezar a escribir a mano, así que pasé al computador. Y desde entonces uno se acerca más a la manera más, no sé, más próxima para los jóvenes, que son las plataformas online ahora. Que no hay que subestimarlas, han salido muchos libros publicados a través de esas plataformas. Y yo empecé por recomendación con Wattpad, que es la principal, que ahora tiene una editorial, que ahora publica libros y también hace las como películas o series taquilla de los adolescentes en Netflix también. Empecé ahí y después me di cuenta que la escritura para mí es un trabajo, es algo serio y quería pasar al siguiente nivel y lo más importante que es ser publicado en físico, en un libro. Entonces, tuve la recomendación de un profe aquí de tesis, un profe que ya no está, que me dijo que su ex alumna para su tesis publicó aquí en Asiática, que es La Paz. Y me contacté con Carlos esperando poder publicar mi tesis, la verdad. Esa era la primera opción. Pero luego dije, tengo este libro, pasa en Japón y algo se puede hacer con ese. No tenía mucha expectativa, de hecho, del libro. Pero salió eso y salieron más cosas también en el futuro. Así que eso. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el libro en sí. Que bueno, el proceso creativo para este libro, como les dije, no es el primer libro que escribo, la primera novela. De hecho, creo que es la 10ª. Pero el proceso creativo y la trama fue algo para mí muy distinto a las anteriores. Quería como experimentar un poquito más, como ver una forma narrativa y también de personajes distinta a lo que estaba acostumbrada. Fue salir de mi zona de confort en ese momento. Y al mismo tiempo fue un semestre que estaba full ocupada, con 8 ramos creo, y no pude escribir todos los días como estoy acostumbrada, que escribo todos los días y tengo una idea y lo termino en 3 meses o 6 meses con más de 300 páginas. En esta ocasión era una vez a la semana y el libro en sí es cortito, es uno que me costó, fue muy frustrante de hecho el proceso, porque me costó seguir el hilo conductor. Pero al mismo tiempo, y editando, haciendo trabajo de edición con mi tesis y también con Yanqui, me di cuenta que a veces está muy bien parar, mirar lo que está uno escribiendo y editarse mutuamente y criticarse también. Y así fue como tomando forma. Y bueno, está inspirado en cómo se amplían las dificultades en los adolescentes, en los estudiantes en general. Sabemos que la adolescencia es un proceso complicado, que cualquier problema parece mucho más importante de lo que es. Y después lo vemos en retrospectiva y es como, era una tontera. Pero en esta etapa falta muchísima comprensión. Y eso tiene un papel muy importante los profesores. Y creo que esa relación es algo que uno puede observar, aprender mutuamente y es muy valiosa también. Entonces empezó así y claro, siempre ha estado mi amor por la cultura asiática, principalmente por Japón. Y en esta época había una sociedad que pasa en 1988, el libro. Había una sociedad de Japón que estaba tratando de reprimir a su gente luego del libertinaje que trajo Estados Unidos, tras recuperar el país después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos a jóvenes que pasaron a ser una tribu urbana muy como desafiantes hacia lo que estaba impuesto. Y ante ese desafío son catalogados meramente como delincuentes y falta muchísimo esa comprensión. Entonces quizá una profesora chilena que quería cumplir un sueño de adolescencia que va a Japón, escapando también de sus problemas, escapando de la dictadura militar, logra conectar con estos alumnos y darles otro punto de vista que está lejano al tan jerárquico, que es la estudianza,
los profesores y los mayores en Japón. Y aquí pasamos con el concepto de yankee. Que yankee, bueno, lo conocerán más como una palabra en inglés, y de ahí proviene. Ingresó como uno de estos muchos conceptos estadounidenses luego de lo mismo, luego de la ocupación de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y los yanquis de Japón pasaron más bien a ser como delincuentes, pero estudiantiles. De hecho, habían delincuentes con este estilo que eran muy como diferenciables por el pelo que tenían, por usar el uniforme escolar incluso fuera de clases, incluso aunque eran mayores de edad. Y era una forma de rebelarse entre las autoridades, básicamente. Y bueno, los yanquis de Japón pasó a ser más una tribu urbana con el tiempo, y en los años 80 fue su fervor, y luego ya perdió un poquito la importancia que tenían. La sociedad volvió a ser como la japonesa que todos conocemos, que tenemos esta idea de estas personas más tímidas, más reservadas, y en un país en el que funciona todo perfecto, más bien. Entonces, bueno, el libro no se basa en sí en el concepto yankee, sino que busca ver a las personas y a las historias que están detrás de estos alumnos. Libro que está aquí esperándolos a ustedes. Si tienen alguna pregunta, al final hay un micrófono que está abierto para todos ustedes, pero yo te quiero hacer la primera pregunta, y en base, ¿cierto?, a lo que habíamos conversado de la conversación. ¿Quién es para ti Mari Sensei? Bueno, la protagonista, Mari, es difícil de explicar. No es... Está lejos de ser mi alter ego, por si acaso. El nombre es mera casualidad. Lo pregunto porque tiene una conexión muy rica con respecto al periodo de tiempo que transcurre la historia. Entonces es difícil tener una conexión de un personaje tan cercana con el tiempo histórico que transcurre la historia. Por eso te quería preguntar, ¿quién es Mari para ti? No sé si hay una persona, entre comillas, en la vida real que pudiese representar a Mari, pero ¿quién es para ti Mari? Como lo escribiste, ¿por qué aparece ese personaje? Bueno, yo creo que Mari, más que una sola persona, representa muchísimas que vivieron la dictadura militar en Chile y que sintieron que su tiempo, su vida se detuvo en esos momentos. De hecho, este libro, como verán en la segunda página, está dedicado a mi madre, y fue porque ella me ayudó muchísimo en este proceso, sobre todo porque más que investigar sobre la dictadura militar para una persona que no lo vivió, como históricamente, quería saber el sentir de las personas en ese momento. Y espero que se haya expresado bien en el libro, porque ella va no solo a cumplir un sueño de adolescencia en Japón, que es enseñar allá, sino que va también a hacer que su reloj comience a moverse de nuevo. Entonces, eso es Mari, es una superación para esa etapa. Súper. Voy a continuar. Bueno, y justo aquí pasamos a los personajes. Incluí los cumpleaños. Esto es un dato que no está en ninguna otra parte para las personas que les gustan los signos zodiacales. Cosas del universo. Bueno, María tiene de 32 a 33 años en el transcurso del libro. Y más que describirle a los personajes como son físicamente, que bueno, aparecen en el libro y que seguramente les va a costar porque son todos nombres japoneses, me interesa decir lo que representan en el libro. Y María, como lo dije recién, es superación. Ella va a encontrarse a sí misma y al mismo tiempo ayudar a sus alumnos, y descubre muchas cosas en el transcurso de este año que no esperaba. Así que, sin spoiler, obviamente. Eiji, que es de primer año, es el más chico del grupo y representa, no solo por ser el más chico, la inocencia. Y es una inocencia que nace a través de la tristeza, una enorme tristeza que lo lleva a empezar a vivir de nuevo. Por eso. Akihiko es como el adulto del grupo y representa la insatisfacción, que es muy normal en el periodo de adolescencia, en que se sienten incomprendidos y al mismo tiempo se sienten demasiado quizás grandes o maduros para estar en esta etapa junto con otros problemas que lo rodean. Tatsuya, que también es de segundo año, representa el amor. Quizás suena un poco genérico, pero es un amor que llega a unir el grupo, es como con amigos, con familia, también románticamente, lo verán ahí.
Misaki de tercer año, bueno, Misaki y Kenji son los únicos amigos del grupo, lo van a ver ahí en las primeras páginas. Misaki representa la lealtad, que a pesar de ser un personaje que no mostró mucho de sí, no se abrió mucho, sí demostró la lealtad hacia sus amigos, hacia la gente que quiere, y que da otra perspectiva de lo que estamos acostumbrados en la cultura japonesa, que es la yakuza, la mafia. Spoiler. Y por último, Kenji, que también es de tercer año. Él representa la libertad, porque tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que ser valiente en una etapa en que muchos adultos te dicen que no puedes, y en busca de su libertad, en busca de sí mismo. Así que eso sería un poquito un vistazo a los personajes. Es curioso cuando me tocó revisar el libro, ver el libro, hice un screening un poco del texto y pese a que los nombres pudiesen ser para el lector común y corriente que no tenga una asimilación con lo japonés, son súper fáciles de identificar y son súper fáciles de categorizar en la forma del personaje, en su ser propio. Así que en ese sentido yo me fasciné con el libro cuando lo leí, y el tema de los personajes también a mí me llama mucho la atención. Bueno, de ahí obviamente salieron más posibles historias o spoilers con respecto a otros textos que pudiesen Vamos a ver. Perdón, pero principalmente tengo una pregunta ahí con eso. Pregunte. Relacionaste personajes con sentimientos, personajes con... Sí, sentimientos, no emociones, sentimientos. ¿Hay algún sentimiento que como que ahora, en perspectiva de lectora del libro, te hubiese hecho falta colocarlo ahí? Creo que los que no mencioné son parte de todos, por así decirlo. Parte de lo que es, bueno, ser un ser humano, un adolescente, en una época difícil, en un colegio que no tiene fe de sus propios estudiantes, en una sociedad opresora. Y claro, yo diría como el primero y muy importante en todos es el miedo a distintas situaciones, sin spoiler. Bueno, aquí pasamos al contexto sociopolítico. Como mencioné antes, en Japón estaba un poquito lo que era volver a encasillar, a la gente, a que se volviera a lo que era Japón antes de la guerra, antes de que llegaran los estadounidenses. Y al mismo tiempo está la dictadura militar en Chile. Esto pasa en 1988, así que como sabrán fue durante el periodo del no y el sí. Y más que el contexto sociopolítico, que bueno, es igual toma parte del libro, pero no es lo central. Lo importante aquí es que mientras estaban pasando las cosas en Chile, María estaba superando su pasado en Japón. Y empezó a superarlo recién ese año, no los 10 años antes que estuvo. Entonces, eso se da un poquito cuenta de que a pesar de las diferencias de sociedades, de culturas, de idioma, puede empatizar con sus alumnos y ellos con ella, a pesar de no entender un poco lo que estaba pasando en Chile. Entonces, eso, básicamente. Sí, también hay que tomar en cuenta un poco el contexto sociopolítico que hay en Japón, en virtud también de este milagro japonés que ocurre durante la década de los 60, y luego viene procesos de tecnologización de la estructura del mercado. Japón comienza a ser un país sumamente tecnológico y comienza a partir de la tecnología y de la exportación de estos productos a ser vanguardia dentro del mundo, pero también
con un dejo de crítica, lo mismo que tú planteabas, con respecto a mirar lo local, a mirar el interior. Y ahí también hay un efecto muy importante, que es, por ejemplo, el suicidio de Mishima, ya en la década de los 70, finales de los 70, y que también llama a la reflexión de esta sociedad japonesa que es muy tecnologizada, pero por otra parte que quiere luchar para mantener su tradición, para mantener sus costumbres, y que de una u otra manera lo va a conseguir en la década de los 90. Ahí comienza un proceso de transformación de la sociedad japonesa, también en virtud de lo que le pasa desde el punto de vista económico. Hay una crisis enorme en Japón, hay una década perdida desde el punto de vista económico, y viene toda la transformación después del anime y del manga como industrias no convencionales. Entonces, justo Yankee se coloca en esta bisagra que hay entre lo tradicional, lo culturalmente japonés, con esta tecnología que avanza a pasos agigantados y que de una u otra manera va a consolidar después el poderío japonés durante la década de los 90. Así que, y bueno, y para qué hablar de lo que pasa en Chile, que también por medio de salpicaduras, ¿cierto?, llega parte de tecnología y parte de lo japonés también a Chile, y para qué decir que la mayoría de las cosas que había en Chile en aquellos tiempos o eran Made in Japan o eran Made in Taiwán, que en realidad era casi lo mismo porque los taiwaneses copiaban las cosas japonesas y después las trasladaban acá a Chile. Entonces hay un proceso ahí de transformación. Bueno, aquí hay un fragmento, spoiler, de una frase que le dice María a uno de los estudiantes, no voy a decir quién, pero pasa un poco que esta frase, más que ser simplemente algo que le dice a él para hacerle sentir mejor. Yo sé quién es. No lo digas. Es un poco palabras que quería ella decirse a sí misma y no se da cuenta. Entonces vemos aquí que dice, eres capaz de decir por tu cuenta lo que quieres hacer y lo que no, lo que sientes y lo que no, porque si sigues mintiéndote vas a terminar siendo infeliz y tú mereces algo mejor. Más allá de cómo recibió estas palabras ese personaje, uno después con el avance y la superación de María se va dando cuenta que son palabras que ella quería darse a sí misma, que necesitaba y que al mismo tiempo fue logrando junto con sus estudiantes sin esperar nada a cambio, sin darse cuenta. De hecho, fue algo que solo pasó. Y esto es un fragmento de una parte de María también, que dice, de pronto todo tomó sentido y la lejanía que antes le parecía tan solitaria fue la que le permitió entender la calidez que siempre la acompañó. Esto es un poco que a pesar de la soledad física que estaba sintiendo ella tan lejos de su país, mientras Chile estaba pasando por momentos muy importantes y no estaba ahí con su familia, se da cuenta que recibió un apoyo dirigido de otra manera que le ayudó de todas maneras, que le ayudó y que se dio cuenta de no solo de cosas que tenía que superar, tristezas que tenía que superar, sino que también había comenzado a vivir durante ese año, sin que nada específico pasara, sino que el tiempo seguía pasando y ella estaba viviendo cada día, entonces se dio cuenta que eso era lo que estaba buscando quizá. Bueno, aquí esto fue un poquito una sorpresa que pasó durante el transcurso del libro, que creo que fue en septiembre que yo contacté a Carlos y me contestó al tiro, cosa que no hace la editorial, y me dijo, lo voy a revisar y te contesto en una semana. Y yo dije, ¿una semana? Normalmente son 6 meses, 3 meses, una cosa así, y dicen como nos quedamos con tu manuscrito, si no hay respuestas, ¿por qué no te vamos a publicar? Somos una editorial nueva, por eso. Bueno, sí puede ser. Pero igual se aprecia. Y sí, y pasó esa semana y yo hablé con Carlos y le dije, ¿revisaste?
Y me dijo, no, aún no. Y dije, no me va a contestar nunca más. Y al final sí pasó. Y al final el proceso entero fue muy, muy ameno, mucho más tranquilo de lo que yo esperaba, de mi fervor por publicar un libro, de que fuera todo perfecto. Publicamos aquí los primeros 100 ejemplares sin estar perfectos. Pero además de eso, tuve esta sorpresa que fue una mención durante los premios literarios del 2022, que fue en la categoría de Roberto Bolaño en la novela juvenil de 18 a 25 años. Y esto fue para mí una sorpresa completamente porque ya llevaba 3 años participando con novelas sin esperar como nada y esta ya se me había olvidado que había participado, la verdad. Y me llamaron y fue como, y me dijeron, pusiste mal tu mail, eres la única que no hemos contactado. Y fue como, tiene mucho sentido. Y eso, y esas pequeñas cosas igual te hacen creer un poquito más en tu trabajo, que a pesar de como autor nunca encontrar lo perfecto, pasa un año de trabajo en que uno piensa y piensa. Entonces... Pero el libro es bueno. Yo lo leí, te lo juro que lo leí bien, lo leí tranquilo, lo he leído como 5 veces, pero bueno, después le pasé el manuscrito a uno de los editores y también me dice, oye, ¿y este libro lo vaya a publicar, cierto? Y yo, sí, pues obvio. Más te vale, me dijo. Ese más te vale es como si no lo publicáis, es como, ¿ya? Pero sí, o sea, tú me enviaste el mail, yo lo vi, lo revisé y tengo esa deformación profesional de contestar los mails de manera telepática. Sí, me he dado cuenta. Entonces, te contesto y sigo. Y después recibo el mail tuyo, oye, revisaste, y yo, de veras que no te contesté. Pero sí, lo hice. Y así ha sido siempre, po, hasta ahora, hasta estos últimos días. Así que, pero ahí está el libro, está ávido de que ustedes lo tengan. ¿Ya? Es muy lindo, es una muy bonita edición, muy bonita edición. La portada es maravillosa, me encantó. De hecho, ni siquiera le coloqué el logo en la editorial porque está tan lindo que no necesita más. Y principalmente, bueno, aparte tiene algunos detallitos que son los nombres en katakana de Palca y de Yankee, que también le da otro toque al libro. Ahí sí. Los que saben japonés pueden encontrarlo en la portada. Sí. Y bueno, eso es. Ahí está es el resultado de este proceso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda del proceso creativo. ¿Alguna pregunta que tengan? Pregúntenle al autor ahora que está aquí. Cuesta sacarme de la casa, así que aproveche. Pregunten. Sí, ahí voy a pararme porque tengo micrófono. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno. No, quería saber, dentro de tu proceso creativo, cuáles han sido tus mayores inspiraciones, tanto como dentro de la literatura, quizás hay algunos autores que te inspiren, o dentro de otro tipo de medios también, como qué cosas te inspiran cuando vas a crear personajes, cuando vas a crear historias. Bueno, literatura, como toda mi vida, ha girado en torno a lo asiático, la literatura también. Y principalmente fue Murakami antes de escribir este libro. Murakami, leí muchísimo de sus cuentos cortos. Y de hecho, Yankee iba a ser inicialmente un cuento corto, se me pasó un poco. Así que eso, y también una mezcla de todo lo otro asiático, todo lo otro japonés, que son las películas, los animes. He tratado de, en mis libros, buscar un poco esta temporalidad, que es distinta a la que tenemos aquí en Occidente, que es más detallista, que se fija en cosas que quizás nosotros no nos fijamos o le da más importancia a esos detalles. Y eso es lo que un poco he querido tratar de buscar, de crear. Y claro, igual sale una versión latina, una versión de una autora chilena sobre un libro japonés hecho en Japón. Pero claro, es un poco de eso. Y obviamente antes de Yankee también vi muchas películas yakuza y de mafia. Y eso, fue un proceso entretenido, el previo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda?
algo que le quieran preguntar a la autora. No necesariamente tiene que ser del libro. A mí me gustaría primero que todo felicitar a María Paz. Muchas gracias. Nos conocemos hace muchos años. Soy testigo del desarrollo que ha tenido como autora. Los éxitos se veían venir, y no porque lo diga de cerca. Para mí como colega también, siempre me interesó mucho los números que tenía en Wattpad. Mucha gente la leía, eso era para mí impresionante. Y tampoco me sorprende este primer libro. Los éxitos, como digo, se veían venir y ya rompió la primera barrera, que es la más difícil. Así que yo quería saber qué es lo que se viene para Palca en el futuro. De hecho, sí, no tengo permiso de mi editor, pero se vienen muchas cosas. Principalmente porque libros asiáticos tengo muchos y ahora tengo una editorial. Por eso, y también otros más, que bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, podemos contar igual, por ejemplo, nos hemos reunido varias veces para poder revisar el tema del libro. Y como a Palca le gusta imaginar cosas, ¿cierto? Yo soy del mismo tipo, a mí también me gusta imaginar cosas. Tanto es así que ya ideamos, ¿cierto?, como lo que pasa después. Le pusimos hasta soundtrack, ¿te acuerdas? Sí. Le pusimos hasta soundtrack y todo. Ya hemos creado incluso hasta una serie de Netflix con Yankee. ¿Ya? Tanto es así, entonces, y es genial tener ese tipo de imaginación porque eso es lo que le da cuerda al autor, eso es lo que le da cuerda al escritor. Entonces, si un escritor se queda sin sueño, generalmente empieza a decaer, se empieza a apagar. Claro que aunque el autor se apague, igual va a tener una inspiración a partir de ese apagón. Pero con Palca es todo lo contrario. O sea, es casi un tsunami de ideas para poder hacer con la editorial. Y sí, tiene una editorial a partir de ahora, así que no... Ya, sí, tranquila. Sí. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí. La protagonista Mari genera una influencia muy importante en sus alumnos y yo quería saber si tú habías tenido alguna experiencia personal así con algún profesor que te haya inspirado o marcado. Definitivamente, yo creo que en cada año escolar, pero hubo uno en la universidad, creo que el único de la universidad, que estuve solo un semestre con él, luego renunció, pero que durante ese... Él me dio unas palabras que nadie me había regalado en ese entonces y dije como, wow, que después de tener como un bajón, bueno, siempre tuve bajones aquí en la universidad, sin que sea culpa de la universidad, principalmente por lo mismo, porque uno no sabe si está yendo en el camino correcto, a lo que quiere. Y me encontré con muchos comentarios así como, tú cámbiate de carrera. Entonces, después de eso, tuve otro profesor que me dijo, eres buena y tienes talento, así que sigue escribiendo. Y eso me ayudó muchísimo. Yo creo que las palabras de un profesor tienen mucho poder, sin importar como la época escolar en la que uno esté, porque te vende una perspectiva que nadie más conoce, ni tus amigos, ni tu familia. Entonces, es muy interesante el poder de los profesores, y esa es la principal razón por la que quise hacer un libro sobre esta conexión. Y también con en Yankee con las diferencias culturales que lo enriquecen muchísimo más. Gracias. ¿Preguntas? ¿Todo en orden? ¿Sí? Yo tengo una pregunta.
Yankee, la lectura, ¿no es cierto?, que ofrece es acerca del pasado, presente y futuro de Mari. Pasa una situación que es una especie de clímax o de bisagra en la historia, ¿ya? Que no lo voy a spoilear, pero porque ustedes la van a leer, obviamente, que es el viaje con el grupo de estudiantes. Ahí es donde Mari, de una u otra manera, o donde el grupo más bien se cohesiona en torno a Mari. Y tú hablaste también de la experiencia que tuviste con los dichos de tus antiguos profesores. ¿Cómo esa experiencia se refleja en el libro y por qué el autor, o sea, y por qué de una otra manera el lector tendría que verse reflejado a sí mismo? ¿En qué sentido? Cuando tú lees el libro, tú sientes que puedes ser tú, o que algún personaje puede ser tú. ¿Tú buscaste eso dentro del libro? ¿Dentro de también de tu otra experiencia como autora? No, la verdad es que no. Yo creo que se dio un poquito más porque es una profesora chilena, escrito por una chilena, y está la calidez latina a pesar de haber estado apagada durante la dictadura militar. Y creo que esa relación que se da aquí en Latinoamérica de profesor a estudiante no es la misma que sea en Asia, no es tan jerárquica como en Asia. Y poder hablar a una persona, aunque sea menor, aunque no tenga experiencia en muchísimas áreas, aunque carezca de mucho, como un igual, significa mucho para esa persona. Y creo que ahí es donde las relaciones de profesor y estudiante se tornan en algo mucho más significativo para los estudiantes y también para el profesor, me imagino. Sí, sí. Y yo creo que con la última pregunta, antes de pasar a la firma de libros, ¿ya? ¿Por qué deberíamos leer Yankee? Bueno, Yankee yo creo que es un libro que cualquiera puede leer, a pesar de que toca temas crudos y difíciles, sobre todo para un grupo de adolescentes. Y creo que es un libro que, a pesar de haber sido escrito dificultosamente durante un año por la autora, pueden encontrar una cohesión con los sentimientos de los personajes, con el desarrollo de los personajes y también con las cosas que van pasando. Entonces, es un libro que pueden tomar y leer antes de dormir un poquito y después dejarlo y seguir después y no hay ningún problema. Así que, eso, compren Yankee. Te agradecemos como editorial la confianza que nos depositaste para poder publicar tu libro. Ya, yo sé que es un primer paso de muchos que va a tener. Ojalá algunos, la gran mayoría con la editorial. Y eso, muchas gracias a los asistentes por apoyar también a Palca y muchas gracias por este lanzamiento que ha sido tan lindo y maravilloso para la autora y para la editorial. Así que muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la firma de libros, para quienes ya tengan su libro y lo quieren firmar, para quienes no tengan su libro y van a comprarlo y lo van a firmar. También tenemos regalitos de ¿cómo se llaman? Marcapáginas. Marcapáginas. Y sí. Snack japoneses, por favor, vayan a comerse los Sí, snacks sí. japoneses. Hay unos de camarones que son muy buenos, están muy buenos. Eso, ¿ya? Así que por favor,